Quiero invitarles al Evangelio de Juan, mis hermanos. Y hoy terminamos con esta sección. Evangelio de Juan. Cuando un himno es bueno, trasciende el tiempo. Y este es un himno que es ejemplo de ello. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 37. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 31 al 37. Y Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 31 al 37. Y le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen a través del internet. Bienvenidos al servicio dominical de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Pembroke Pines. También saludamos a cada uno de los presentes. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 31 al 37, y el sermón de hoy lleva por título El hacer en la obra. Y dice así: en tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Rogamos ahora la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en su exposición. Padre, en el nombre de Jesús, haz que esta palabra que vamos a exponer penetre en el alma y nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y inflame nuestra voluntad para ir y hacer las verdades que estamos por aprender. En Jesucristo, con acción de gracia, te rogamos esto. Amén. Los eventos de este pasaje ocurren entre la salida de la mujer del pozo después del diálogo con Jesucristo y la venida de la gente. Justo en el momento en que sale la samaritana, llegan los discípulos de Jesús que habían ido a comprar comida con el alimento tan preciado. Pues no podemos olvidar que Jesús había venido cansado del camino, se había sentado allí, entre tanto que los apóstoles iban a por comida. La audiencia de Jesús inmediatamente cambia. De la mujer samaritana, ahora se centra en los apóstoles, en los que ya son seguidores de Cristo y que están en un proceso formativo, igual que nosotros, que como discípulos de Cristo estamos en un continuo proceso de formación espiritual y ministerial. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo, un hombre bien experimentado, hay un momento casi al final de su vida donde él llega a decir: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, porque lo cierto es que cada instante los discípulos de Cristo tenemos que aprender más de él y seguir creciendo y madurando y repasando una y otra vez las mismas cosas para no olvidarlas, sino afianzar así los principios, las exigencias y los mandamientos bíblicos en nuestras vidas que nos permiten vivir, valga la redundancia, para la gloria de Dios. Entonces aquí cambia la audiencia, ahora va dirigido a los apóstoles. Jesús
ante lo que se viene, o sea, los samaritanos viniendo para escucharle, tal como la mujer fue a anunciar, comienza una conversación con los apóstoles. Conversación que va a girar en torno a una serie de lecciones. Porque esto es lo maravilloso de Cristo, que cada circunstancia y cada momento la convierte en una oportunidad para enseñar principios del reino y verdades del reino. Y en esta conversación que se suscita de él con los apóstoles, hay 3 lecciones que podemos aprender. Y todas ellas tienen que ver con el quehacer en la obra del reino de Dios. Tiene que ver sobre todas las cosas con la gran comisión, con el predicar, con el bautizar, con el enseñar. Y digo estas 3 porque son las que vemos descritas posteriormente al final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús está próximo a ascender a los cielos. Y la primera lección es que hacer la obra del reino demanda discernimiento. Demanda discernimiento. Muchas veces fracasamos en las decisiones que tomamos y en el rumbo que tomamos como iglesia y como ministerio porque carecemos de discernimiento o porque no discernimos las cosas bajo la dirección y la voluntad de Dios, sino que nos lanzamos a tomar decisiones a lo loco o acciones a lo loco sin buscar el consentimiento de Dios, la sabiduría de Dios y el discernimiento de Dios. Pero, ¿qué es discernir? Discernir es la capacidad para distinguir por medio del intelecto, o sea que hay que pensar, hay que razonar. Y en el caso del cristiano, bajo la dirección y guía del Espíritu Santo, saber distinguir y apartar una cosa de otra, o varias cosas entre ellas. Discernir es separar las cosas para distinguirlas y poder así tomar decisiones acertadas, correctas, o darle una dirección adecuada a la vida. Y en el quehacer de la obra esto es sumamente importante, porque malas decisiones llevan a consecuencias nefastas y catastróficas. Buenas decisiones discernidas bajo el poder del Espíritu Santo nos llevan a vivir en el éxito. ¿Pero qué éxito? No el éxito establecido y medido según los criterios de los hombres, sino en el éxito medido y establecido según los criterios de Dios, que es vivir para la gloria de Dios en todo tiempo, viviendo a la manera de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo que es discernir. Este texto que voy a citar lo presenta en forma negativa, pero igual está presente aquí. Es Esdras capítulo 3, versículo 13. Dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aquí está el principio de la frase del versículo. No podían distinguir. Entonces discernir es saber distinguir, es saber separar las cosas. Discernir, al aplicarlo tanto en su relación con una persona como con una cosa o decisión, como es el caso que nos ocupa en el lenguaje bíblico, es separar una cosa de otra para tomar una decisión correcta y fallar en pro de lo que Dios quiere para ti y para mí. O sea, es actuar bajo la dirección de Dios aún en las cosas ministeriales. En Génesis 27, 23, por ejemplo, encontramos lo que pasa con Isaac cuando ya está anciano, está ciego, está postrado en cama, y recuerden que le había pedido a su hijo traer ir al campo, cazar un animal y traer un guiso tal y como a él le gustaba. Pero Jacob se aprovecha de aquella circunstancia y por consejo de su madre, ¿qué hace? Se disfraza y va donde el padre, y el padre, antes de dar livianamente una bendición o una maldición, entra en un proceso de discernimiento. ¿Qué es lo que hace él? Palpa, huele, se acerca
el falso Esaú, vamos a decir así. Claro, en ese instante de su vida, debido a la ceguera, pues él no puede discernir correctamente porque le está faltando la visión. Pero no podemos dejar de reconocer que es un hombre sabio, porque aún así no toma decisiones precipitadas, sino que apela a los recursos que tiene según su capacidad en buscar discernir. En cambio, en otros pasajes de la Biblia encontramos a uno de los reyes de Israel, el hijo de Salomón, que cuando su padre muere y él asciende al trono, no sabe discernir qué rumbo darle a una petición del pueblo de alivianar los impuestos y alivianar la vida. Y él escucha el consejo de los ancianos y el consejo de los jóvenes, y desecha el consejo de los ancianos y toma el consejo de los jóvenes sin discernir absolutamente nada. ¿Y cuál fue el resultado? Al final el reino termina dividido, el pueblo oprimido, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, en todas las cosas del curso, del quehacer de la obra de Dios, es necesario el discernimiento para saber separar las cosas. Eso es lo que hace la palabra de Dios precisamente con respecto a los pensamientos e intenciones en el corazón del creyente, y de ahí la importancia que tiene el tomar decisiones fundamentadas en el discernimiento que produce la palabra de Dios cuando se lee, se medita bajo la dirección del Espíritu Santo para buscar qué rumbo tomar en la vida. En Hebreos 4, en el versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La representa como una espada cortante de dos filos que tiene el propósito de penetrar y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero además de ser viva y de ser eficaz y ser cortante, dice que esa palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabe separar los pensamientos y las intenciones nuestras. ¿Y para qué las separa? Para que nosotros veamos la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, y podamos tomar decisiones correctas. Por eso el cristiano discierne a la luz de la palabra de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, meditando la Escritura, buscando la respuesta de Dios en la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de discernimiento? Por lo que se viene a continuación y por lo que Jesús va a decirle a los apóstoles en Juan 4, y para poder nosotros extrapolarlo y aplicarlo a nuestra vida hoy. Ahora, ¿para qué es importante el discernimiento o la capacidad de discernir del cristiano? Para saber separar lo bueno de lo malo. Porque no es menos cierto que vivimos tiempos muy peligrosos. Y si ya eran peligrosos en tiempos de Jesús, donde Jesús está entrenando a los apóstoles para que ellos aprendan a separar las tradiciones de lo bíblico, nuestros tiempos también son peligrosos, porque está marcado por nuevas tradiciones, por nuevas filosofías religiosas, por nuevos conceptos humanistas, ateístas, modernistas, que van a contraposición de la palabra de Dios, y donde muchas iglesias han sucumbido ante el sincretismo y la mezcla de las cosas, de tal manera que sigue habiendo necesidad de discernimiento para poder separar lo bíblico de lo antibíblico, lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, lo que agrada a Dios de lo que desagrada a Dios. Ese discernimiento sigue siendo necesario porque en nuestro mundo sigue habiendo bien y mal, cosas buenas y cosas malas, buenas intenciones y malas intenciones, buenas personas y malas personas, en nuestro entorno y aún entre nosotros. Por eso es necesario el discernimiento, y por ende necesario
para todos los aspectos y áreas de la vida ministerial. Fíjese si esto es así, que el discernimiento exige ¿qué cosa? El discernimiento exige prudencia, exige claridad, sobriedad. Tanto así que en el Antiguo Testamento se le había prescrito a los sacerdotes que cuando iban a ministrar al santuario no debían beber vino. ¿Y para qué se les decía que no bebieran vino? Para que tuvieran los 5 sentidos bien claros y pudieran discernir las cosas. Vamos a Levíticos 10, verso 9. Tú y tu hijo contigo, dicen, no beberán vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder, ¿qué dice ahí? Discernir. No está en la pantalla. Los textos no están ahí, pensé que estaban ahí. En Levíticos 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. O sea, había que tener lucidez para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y luego dice el texto, y nos enseña que este discernimiento es incluso necesario para poder discernir o separar lo que es teológicamente correcto de lo incorrecto, herético, blasfemo o que genera estas cosas. Recordemos que Dios es un Dios de orden y la iglesia de Cristo tiene que tener orden. Y por eso la iglesia necesita discernimiento para poder darle curso al ministerio. Por eso, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos una constitución. En el discernimiento de Dios, el Señor nos ha guiado a ponerla por escrito para saber qué rumbo darle a nuestra vida y cómo tener orden y disciplina y cómo actuar ante las distintas circunstancias. Y de ahí la importancia que tiene que cada uno de nosotros seamos fieles en guardar documentos como estos, que bajo la autoridad de la Escritura fue guiado a ser puesto por escrito. Por supuesto, la Escritura es la máxima autoridad en toda cuestión. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Como sacerdotes que somos en Cristo ahora, también somos llamados a tener sobriedad para poder discernir correctamente entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Que existen otras iglesias que están profanando el nombre de Cristo y la casa de Dios, andando en inmundicia y no en la limpieza que Dios demanda. Nunca es justificación para que vayamos y hagamos lo mismo. Por eso se necesita discernimiento. El discernimiento es necesario para poder separar al justo del malo, separar al que sirve a Dios de aquel que es un falso servidor, a fin de poder tener a las personas idóneas al frente de cada obra o ministerio para el buen desarrollo y funcionamiento de la iglesia. Por eso cuando se habla de los pastores, uno de los requisitos que se da es que sea idóneo. Lo mismo se dice de los diáconos. Y miren cuán importante es esto. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 18. Malaquías 3, 18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la descendencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto lo está diciendo en el contexto de creyentes, porque aunque en una congregación, como parte del pueblo de Dios, todos alegan creer en Dios, lo cierto es que hay gente que sí es justa ante los ojos de Dios porque ha sido lavado por la sangre de Cristo, un verdadero creyente. Sin embargo, hay falsos creyentes, personas que creemos que son cristianos pero que en el fondo no lo son.
Eso lo sabremos en el día del juicio. Muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos, y Él le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. También vemos que hay gente que dentro de una congregación sirve a Dios, y hay gente que se sirve a sí mismo, cuyo Dios, dice el Nuevo Testamento, es ¿qué cosa? El vientre. Y no está hablando ni de los gordos ni de la gordura, está hablando del egoísmo. Entonces es necesario el discernimiento para la selección de liderazgo, la encomienda del liderazgo. Es necesario para poder buscar a las personas idóneas bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto. El discernimiento, amados hermanos, es tan importante en el quehacer de la obra que este debe de ser enseñado como disciplina espiritual a los creyentes, para que estos en el ejercicio de la obra ministerial sepan separar las cosas y tomar decisiones correctas. Hay que aprender a discernir. Cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer discernimiento. La iglesia tiene que diseñar programas en los cuales predique y enseñe con respecto al aprendizaje del discernimiento, porque esto no es cuestión para unos pocos, es para todos. Esto dice el profeta Ezequiel en el capítulo 44, verso 23. Enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia. ¿Y qué es hacer diferencia? Discernir, separar entre lo santo y lo profano. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiero decir que los maestros de la iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar a hacer diferencia y a discernir. Pero el creyente tiene que aprender a hacer diferencia y a discernir. Y esto es muy importante en el contexto eclesial en el que estamos viviendo en nuestros tiempos, donde lamentablemente muchas cosas dentro del evangelicalismo se han convertido en tendencias y en modas. Usted ve a los pastores y a las iglesias, y si usted tiene duda de lo que yo estoy diciendo, incluso hasta en Facebook, ¿no le ha salido a usted esos anuncios que dice: apúntese en el curso tal para que aprenda cómo hacer crecer su iglesia? Mire, déjeme decirle algo: no hay ningún curso hecho por hombres que genere crecimiento en una iglesia. Todo eso es falacia y es mentira. ¿Sabe por qué? Porque lo que la Biblia dice es que el que hace crecer la iglesia es Dios, a través de la predicación del Evangelio. El Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos, dice la Biblia. Me preocupa mucho lo que está pasando en la Convención Bautista del Sur. El año pasado, nuestra convención perdió 2.400.000 miembros. ¿Por qué? Por iglesias donde está faltando el discernimiento y líderes donde está faltando el discernimiento, donde hay un abandono del énfasis de la misión de la iglesia local en la evangelización y en la educación, por adoptar estrategias de hombres. No hay muchos, estaban promoviendo gran día de bautizos y era como una competencia a quién bautiza más, y mucha gente enredada en esto. Usted me va a decir a mí que se trata de competencia de bautismos, y me pregunto cuánta gente fue supuestamente sumergida en las aguas que ni siquiera entendió nada del evangelio, ni se arrepintió ni tuvo fe. ¿Quién dijo que podemos promover días especiales de bautismos? Eso es penoso y hay que orar. Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pastores se sumen en estas cosas? ¿Y por qué la gente cede a cosas como esta con tanta facilidad? Muy simple, porque falta el discernimiento de la palabra de Dios. Porque no se ha aprendido a separar las cosas.
porque nos dejamos guiar por las tendencias. Y nuestra guía no pueden ser las tendencias, nuestra guía tiene que ser Dios. Y esa guianza la ha dejado por escrito en la palabra. El discernimiento es esencial para el ministerio, por cuanto en la obra de Dios es fácil equivocarse, es fácil desviarse. Y es un necio el pastor, el líder, la iglesia que crea que no es vulnerable a esto. Usted y yo somos unos necios si pensamos que no nos vamos a equivocar nunca. Nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar en el futuro. Pero una cosa es que usted se equivoque porque en un momento determinado comete errores como cualquier ser humano, y otra muy distinto que usted esté todo el tiempo equivocado porque no discierne las cosas. Ahí es donde está la diferencia. Es imprescindible el discernimiento. Cuando no se tiene en cuenta a Dios y a su palabra, las equivocaciones en las cuestiones ministeriales van a venir y van a tener repercusiones catastróficas. Pero cuando discernimos correctamente bien las cosas, van a haber resultados llenos de bendiciones. En cuestiones ministeriales, como la iglesia, como líderes, como individuos, es necesario el discernimiento para poder discernir cuando se está en una ocasión única y prioritaria, y poder entonces actuar. Y eso es lo que está pasando en el pozo de Jacob. Jesús sabe que está de tránsito, porque recuerde que él va de Jerusalén a Galilea. Llega aquella mujer, es una ocasión única, no tiene tiempo para estar discutiendo de las divisiones que existían entre judíos y samaritanos. Era tiempo de dar lo que hay que dar. ¿Y qué cosa es eso? El Evangelio. Era tiempo de actuar de tal manera y con tal sabiduría y discernimiento que se provocara no solo la conversión en la persona, sino que se convirtiera de alguna manera en un agente de propagación del Evangelio. Y por eso la mujer no solo termina convertida, sino que además va y cuenta lo suyo y causa impacto en su comunidad. Jesús aprendió, él estaba enseñando y nos está enseñando con esto que hay en la vida momentos que son únicos. Esto no es lo que está pasando con los 12, porque los 12 van a estar con él por 3 años distintos. Tiene más tiempo para ellos, pero hay otros para los cuales no hay mucho tiempo. ¿Qué tal esa persona que se le sentó al lado en el bus o en la clínica del doctor, que a lo mejor no la vuelve a ver nunca más? O esa persona que se encontró en la calle un buen día, en vez de ponerse a hablar de cualquier cosa o cualquier acontecimiento que esté ocurriendo a tu alrededor, ¿no es de mucho más provecho predicar el Evangelio de Jesucristo? Siendo que puede ser la oportunidad única que usted tenga, o incluso que sea la oportunidad única de esa persona. Para eso hace falta, ¿qué? Discernimiento. El discernimiento es necesario para poder determinar si es tiempo u ocasión de sembrar y ser un sembrador, o de recoger y ser un cosechador. Porque lo cierto es que hay tiempo que es de sembrar y hay tiempo que es de cosechar. El campesino no llega a la tierra, siembra hoy y por la tarde vuelve a regresar para ya recoger. Pero el campesino no puede sembrar cuando le da la gana. Tiene que sembrar en el tiempo que es de sembrar. Por eso debe saber discernir el clima, el tiempo, la tierra, el momento. En las cosas espirituales pasan exactamente lo mismo, mis amados hermanos. Hay ocasiones en las cuales la iglesia en su quehacer va a tener que estar sembrando. Y hay otras épocas en que simplemente va a cosechar. En Juan 4:34 dice que Jesús le dijo a los discípulos, cuando estos vienen con comida, a traerle la comida al Señor, y resulta que aunque Jesús en ese momento está solo y pudo haber dicho,
déjame tomar un tiempito ahora, aprovechar antes de que llegue la gente y comer. Él entiende que es tiempo, había acabado el tiempo con la samaritana, pero ahora era el tiempo de estos 12 para darle una lección importante a ellos. Y ahora les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y mire esto, con la samaritana que estaba haciendo Jesús, sembrando. Pero con los apóstoles, que está haciendo al darle esta lección? Cosechando, está cultivando la vida de ellos. Entonces se requiere discernimiento para establecer ministerios y acciones en las cuales cada uno sepa discernir cuándo es el tiempo, el lugar y dónde me está queriendo Dios, si sembrando o cosechando. Luego en el verso 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Por eso uno tiene que aprender también a esperar en el tiempo de Dios y en los momentos de Dios. ¿Qué es lo que nos gustaría como creyentes? Ver que todo el tiempo haya gente sembrando y cosechando. Esto es lo ideal. Pero no siempre ocurre así. Hay ocasiones en las cuales la iglesia va a tener que pasar un tiempo sembrando y probablemente luego tenga que pasar un tiempo cosechando. Y hay ocasiones en que va a poder estar haciendo las dos cosas a la vez. Lo que no podemos es desanimarnos. Lo que no podemos es caer en la inactividad, sea una cosa o la otra, vernos como instrumentos de Dios y ser capaz de honrar a Jesucristo en medio de este quehacer. Recordemos que el Espíritu es quien revela su voluntad dirigiendo hacia sus siervos. En 1 Corintios 2:12 dice la Biblia, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en el discernimiento. El discernimiento es necesario para poder identificar la necesidad espiritual de la gente. En el verso 34 de Juan 4 leemos nuevamente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Porque aquí no se trata de la voluntad de un individuo en particular. Se trata de la voluntad de aquel que es Señor y cabeza de la misión. ¿Y este qué? Dios. Entonces tenemos que en todo tiempo venir delante de Dios, Señor, dame discernimiento con respecto a tu voluntad para poder estar en el centro de tu obra y unirme a ella. Por otro lado, es necesario para saber cuándo trabajar. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios nos ha dado la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, lo cierto es que a veces el Espíritu Santo dice, en este lugar, no. A esta ciudad, no vayas. Y por eso tenemos que tener discernimiento para entender hacia dónde proyectarnos, con quién proyectarnos y en dónde proyectarnos. Ahí en Hechos de los Apóstoles 16:6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galilea, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué es lo que les fue prohibido? Hablar la palabra. Pero espera, el Espíritu Santo prohibiendo hablar la palabra en un lugar y a una persona. Sí, Él es soberano. Le tocó a esta persona discernir dónde estar y dónde ir. En la iglesia pueden surgir muchas iniciativas y muchas ideas, porque si algo nos falta a los seres humanos es creatividad. Y uno tiene que saber discernir en la voluntad de Dios lo que Dios quiere, con quién quiere y dónde quiere. Por eso el discernimiento es imprescindible en el quehacer de la obra.
Y vemos a Jesús que es capaz de discernir cuándo y cómo tratar con la samaritana y cómo tratar con los apóstoles. La segunda lección es esta, que hacer la obra del reino exige, además de discernimiento, enfoque. Para hacer la voluntad de Dios es necesario estar enfocados. Mi comida es que haga la voluntad de Dios. El momento en el que Jesús está diciendo esto, ¿qué está declarando? No es tiempo de comer. No es tiempo de sentarme ahora para comer esto. No puedo perder ese tiempo. Porque la nación o el pueblo que ha sido alejado de Dios por la maldad de los reyes del norte en el pasado, cuando los samaritanos se separan del culto a Dios en Jerusalén. Recuerden que Nehemías y Esther y Esdras, cuando estaban construyendo, la gente que vivía en Samaria, los del reinado del norte, fueron los que prácticamente se convirtieron en opositores de la reconstrucción del templo. Y cuando ellos dijeron, queremos construir con ustedes, y nosotros les dijeron, no. Ellos construyeron su propio templo, tenían su propia ley. Por eso la mujer le dice, ¿dónde es la adoración? ¿En Jerusalén o aquí? Con esto Jesús, cuando le dice, mi voluntad es que coma la comida del Padre, le está diciendo, no es tiempo para que nos detengamos ahora para centrarnos en nuestro bienestar personal, porque estamos en un momento cumbre en el cual una mujer está yendo, está hablando, me ha identificado como el Mesías, está a punto de salir todo el pueblo que iba a creer por el testimonio y pueblo que después iba a ser ministrado. En otras palabras, no era momento de perder el tiempo en intereses personales. Había que separar el interés personal del interés ministerial. Y esto prepara el camino para después del advenimiento del Espíritu Santo. Porque recordemos que después que el Espíritu Santo viene, tiempo después se desata una persecución en Jerusalén y algunos discípulos van a Samaria y predican el Evangelio y los samaritanos creen y sobre ellos se derrama el Espíritu Santo. Pero ya Cristo había estado en Samaria. Ya muchos habían oído del Mesías. Ya muchos habían sido ¿qué? Preparados para esta obra. Con estas palabras Jesús nos está diciendo qué cosa. No podemos estar perdiendo el tiempo. En términos ministeriales, en lo concerniente a la misión evangelizadora y discipuladora con el segundo advenimiento de Cristo por delante, sabemos que el tiempo está avanzando y el tiempo se está acabando. Es por eso por lo que en tanto hay oportunidad, es necesario poner, discernir y separar los intereses personales y priorizar la obra del reino. Juan 9:4, más adelante el mismo Jesús dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y está hablando de la segunda venida de Cristo, el momento en el cual se cerrarán las puertas y ya no habrá más oportunidad. Y Dios te libre del pensamiento de, bueno, al final ya yo estoy del lado de acá. Porque esto está en contradicción con el mandato que Dios te ha dado a ti, a mí, de ir y predicar estas buenas nuevas y de estar inmerso en el quehacer de la obra a imitación de Cristo. Que al discernir el momento sabe separar el interés personal del ministerial. En otras ocasiones lo vemos retirándose a solas para descansar, porque también hay tiempo para eso. Amados hermanos, hacer la obra es una necesidad. Y tenemos que aprender a ver el quehacer de la obra como una necesidad, porque responde a necesidades. ¿Necesidades de quién? De pecadores. No de Dios, porque Dios no te necesita a ti.
no de Dios, porque Él no va a dejar de ser Dios aunque la humanidad entera se vuelva incrédula y no le adore. Es debido a la necesidad que tiene tu prójimo, ese amigo, esa amiga que no conoce a Cristo. Es debido a la necesidad que tiene ese familiar tuyo que aún no conoce a Cristo. Ese compañero de trabajo que aún no es cristiano. Oh, pastor, pero me he gastado por mucho tiempo predicándole y hablándole y no oye, sigue hablando. Porque usted no sabe cuál es el momento en el cual el Espíritu Santo de Dios va a quebrar esa vida y ese corazón trayéndolo a los pies del Salvador. Y puede que usted se pase toda la vida hablando y nunca lo vea venir a Cristo. Y usted no ha estado asimilando que su misión en ese instante ha sido de sembrar. Pero cuando usted sale de ese trabajo o se muda del vecindario, llega un nuevo empleado, llega un nuevo vecino, le habla el evangelio y la persona dice: a mí fulano de tal siempre me habló. Y con esa persona se recibe a Cristo. Aquel se convierte en segador, pero tú fuiste el ¿qué? El sembrador. Y probablemente usted tenga que estar hablando, ¿sabe por qué? Porque la buena semilla haya sido regada por otro cristiano en otro momento, en otra época, en otro lugar, y usted ahora se convierte en el instrumento de Dios para recoger. Lo cierto es que a veces no sabemos ni cuándo somos segadores o cosechadores, porque somos las dos cosas todo el tiempo. ¿Sabe qué es el no hacer? Cuando usted no predica, cuando usted no testifica, cuando usted no evangeliza. Ahí sí está el fracaso. Si usted ha estado predicando y nadie respondió, usted no ha fracasado. Usted está en victoria. Créame, otros pueden recoger en el futuro. Hacer la obra es una prioridad. El tiempo se acaba. Con ellos se acaba la oportunidad de hacer. Oh, soy muy viejo, ya he hecho demasiado. Bueno, Abraham tenía 99 años cuando comenzó a ser el padre de la promesa. Moisés 84 cuando Dios le dijo: ven, saca a mi pueblo. Ana, una mujer viuda, en tiempo del nacimiento de Cristo, dice la Biblia que ayudaba todos los días en el templo, como orando y ayunando. O sea que orar y ayunar por lo que están haciendo es un trabajo dentro de la obra. Dios nunca descarta absolutamente a nadie. Hay que tener enfoque, porque el plan de Dios, el deseo de Dios, es que la obra que nos ha encomendado sea cumplida, sea acabada. Miren nuevamente el versículo 34 de Juan 4. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, que complete su obra. A cada iglesia e individuo Dios le ha asignado su misión: evangelizar, bautizar, enseñar o cualquier otra cosa. La iglesia ha sido enriquecida, de hecho, con los dones del Espíritu, porque cuando una iglesia tiene hermanos con dones espirituales, es una iglesia enriquecida. Y lo ha hecho para cumplir con efectividad el propósito de Dios en la comunidad donde la iglesia ha sido puesta. En 1 Corintios, capítulo 1, versos del 5 al 8, Pablo le dice esto a la iglesia de Corintio, una iglesia con 1000 problemas, de todo tipo de problemas. Sin embargo, le dice esto: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Dios nos ha dado dones para confirmarnos hasta el fin. Y cuando llega el fin es que el día se acabó. ¿Qué es lo que viene con la segunda venida de Cristo? El juicio. El tiempo de juzgar nuestras obras. En el momento en el cual
nuestra obra habrá acabado. Claro está, si Cristo no viene antes y usted se muere primero, esa muerte es el momento en el cual su obra ha acabado. Significa que es hasta el final y no podemos cansarnos ni fatigarnos. Por ejemplo, Cristo acabó la misión asignada por Dios. Vaya a Juan 17:4. Ya cuando está en la cruz, próximo a la cruz o después de la cruz, en Juan 17:4, hacia el final del Evangelio, mira lo que dice. Le dice a Dios: yo te he glorificado en la tierra, porque la misión asignada por Dios a Cristo era en la tierra. Dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál era la obra de Cristo? Predicar el reino, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a, ¿recuerdan? Y la obra cumbre, ¿cuál es? Morir en la cruz para expiar la culpa del pueblo de Dios, para que éste tuviera perdón de pecado y victoria sobre la muerte y vida eterna. Cuando Jesús dijo: consumado es, Él acabó su obra. Y todo el tiempo que le vemos en el Evangelio, le vemos inmerso en la obra de Dios, discerniendo cuándo es el tiempo de sembrar o de cosechar. ¿Qué hacer, cuándo hacerlo y con quién hacerlo? ¿Quién es nuestra cabeza en la iglesia? Cristo. Y por ende nuestro modelo por excelencia en términos ministeriales, Cristo. ¿A quién hay que obedecer? A Cristo. ¿A quién hay que seguir? A Cristo. ¿A quién hay que imitar? A Cristo. Y si Él, en obediencia al Padre, buscó completar la obra de la misión asignada por Él, ¿quién somos nosotros para sentarnos? Amada iglesia, a invitación de Cristo, tenemos que ser hallados fieles en el quehacer de la obra hasta que Él venga por nosotros o vayamos a Él, porque ese es su plan y esa es su voluntad. Él espera que cada uno de nosotros también completemos la obra. Recuerde que en la parábola de los talentos se catalogó como siervo bueno y fiel a aquel que cuando el Señor regresó, los dones los había utilizado multiplicando, pero negligente y necio aquel que lo escondió. Es a esto a lo que nos referimos. Y por eso Jesús les dice a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del Padre. No es tiempo de estar comiendo ahora, echando ahí un poco de borro. No puede ser carne, porque Dios no come carne de cerdo. No es tiempo de estar comiendo, es tiempo de hacer esto. El discernimiento, el enfoque es necesario para poder edificar la obra que tenemos delante. Juan 4:35. Jesús ahora usa la retórica y le pregunta: ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Ah, sí, cierto. Me imagino, ¿no? En la escena. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, ¿en qué tierra estaban ellos? En la de Samaria. ¿Y por qué Jesús dice que los blancos están blancos? Jesús dice que los campos están blancos. Porque en tanto que Él está enseñándole todo esto, recuerde que la samaritana está en la ciudad diciéndole a todo el mundo: me he encontrado a uno que me ha dicho todo. Me he encontrado a uno que me dijo que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Me he encontrado a uno que me ayudó a superar mi pecado. Es el Mesías. Porque recuerden que la mujer se lo dijo. Y Jesús le dijo: yo soy. Y está a punto de ¿qué? De venir todos los samaritanos al pozo, salir todo el pueblo al pozo. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Alcen los ojos, quiten la vista del plato y pónganla donde lo que hay que
donde hay que ponerle en el pueblo que ahora va a llegar, que va a venir, que están listos para qué, para escuchar, para ser cegados. Y la pregunta es, ¿quién sembró en los samaritanos? ¿Se han dado cuenta que no fue Jesús? Porque Jesús no entró a la ciudad. ¿Fue quién? La mujer. Indicándonos que lo que recibimos debemos compartirlo. Y cuando somos fieles en esto, la capacidad de cosechar se vuelve aún mayor. Cada uno de nosotros mínimo conoce unas 5 o 6 personas. Imagínese usted que usted hiciera el compromiso de predicarle y comprometer a esa persona para la semana próxima que le acompañen sí o sí. ¿Nos alcanzaría el edificio? Seguro que no. ¿Saben qué es lo triste, cabeza? Que los campos están blancos porque Dios nos sigue poniendo personas en el camino y a veces no nos damos cuenta que están listos para ser cegados y nos da miedo ir y cegar, o nos da vagancia cegar, o no queremos cegar. Otros no. Otros agarran la hoz y allá vamos. La gloria de Dios. Es necesario alzar los ojos. Es necesario dejar de mirar en el lugar equivocado y enfocarse en dónde está el verdadero quehacer. Que no es dentro de estas 4 paredes, sino allá afuera. Allá afuera. Cada momento, cada instante, cada segundo. Si Jesús dice alza la vista, porque ellos estaban con la vista puesta ¿dónde? ¿Usted conoce a alguien que coma así? ¿Cómo usted come? Con la vista enfocada. ¿Qué le ha dicho Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Alcen la vista. ¿Qué le está diciendo? Olvídense de eso ahora, que es más importante lo que está delante. Enfoque. Es necesario mirar los campos para poder identificar la necesidad que tiene. Aquel campo ya estaba blanco. El nuestro puede que no esté blanco, puede que aún esté verde, pero eso no significa que no necesita ser cultivado, necesita ser sembrado, regado, cultivado y cosechado, porque hay etapas. Y la iglesia tiene que estar inmersa en todo este quehacer. Y en último lugar, mi reloj se le paró la batería, así que me hace señas cuando me esté pasando esto, porque ando sin reloj. En último lugar, hacer la obra del reino, amados hermanos, trae recompensas. Trae recompensas. Y verdad que nos gustan las recompensas, Nos gustan las recompensas. Hermanos, y si nos esforzamos por recompensas terrenales, ¿cuánto más nos hemos de esforzarnos por las recompensas celestiales? Jesús mismo dijo, haced tesoros en el cielo. Nosotros sabemos que hay coronas en los cielos para los obreros. Hacer la obra del reino es recompensado por Dios y recompensado con justa retribución por la obra completada por Él. En Juan 4:36 dice, el que ciega recibe ¿qué? Salario, compensación. Y además recoge frutos. Pero un fruto que no es terrenal, que no es carnal, un fruto que es muy distinto y es de mayor valor y de mayor estima. Porque la recompensa y el fruto que se cosecha es un fruto de vida. Porque nosotros sabemos que cuando Jesús llega al corazón de un pecador, por muy bajo y destruido que éste esté, las cosas comienzan a ser hechas nuevas y perfeccionadas.
Porque el que comienza la buena obra empieza a trabajar. Y uno simplemente puede quedarse como espectador y ver cómo Dios toma una vida hecha un desastre y la transforma. Pero hay un fruto mayor que una transformación aquí. Y es el saber que en la eternidad, tras el juicio, esa alma cosechada recibirá la corona de vida y estará con el Señor por siempre, y será uno de los tantos entre tanta multitud cantando y alabando al Cordero. Porque nosotros no trabajamos para tener un templo bonito o una cuenta de banco llena de millones de dólares y tener una iglesia con programas fantásticos. Y ojalá esto ocurra. Pero la razón primordial por la cual se esforzarnos es para ver los frutos de vida en pecadores arrepintiéndose, bautizándose, creyendo en Cristo. Pero esto no va a ocurrir sin predicadores. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hay compensación cuando se trabaja. Hay fruto. ¿Sabe dónde no hay fruto? Donde no se hace nada. Donde no se hace nada. 1 Corintios 3, del 13 al 15 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. El día, hablando del juicio, la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y esto no está hablando del purgatorio, quítense esa idea de la cabeza. Porque de aquí sacan el purgatorio los católicos. Usted puede pecar, ¿verdad? Después con la misa y las cosas en el purgatorio, el fuego purifica y usted dice, no está hablando de eso. Está hablando de nuestras acciones y lo que hacer en la obra. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Colosenses 3, 24 al 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amados, el premio es con frutos de vida con carácter eterno. La Biblia es clara. El que ciega recibe salario y recoge frutos para vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Y sabemos que el que cree en el Hijo tiene la vida. Además, otra recompensa es el gozo, común entre unos y otros en el cuerpo de Cristo, por reconocerse y reconocer que todos, de alguna manera u otra, sea sembrando o recogiendo, nos convertimos en instrumentos de Dios. Porque cuando hacemos la obra y vemos a Dios obrar, transformando una vida, el alma se llena de gozo. Dice Juan 4, 36 y 37. El que ciega recibe salario y recoge frutos para vida, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay gozo aquí y hay gozo en el cielo. Porque cuando recogemos, nos gozamos. Usted no siente gozo cuando ve que un pecador se arrepiente y se bautiza. ¿Y qué dice la Biblia de lo que pasa en el cielo? Que hay gozo cuando un pecador cae. Y el gozo más placentero que debe haber siempre en nuestra alma es cuando un pecador se arrepiente. Porque en esto es verdadero el dicho, dice el verso 37. Uno es el que siembra
y otro es el que ciega. En 1 Corintios 3, del 6 al 9, ante una iglesia que decía, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro, Pablo les dice, yo planté, Apolo regó. Porque en la iglesia unos hacen una cosa y otros hacen otra. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su ¿qué? Por tú hacer la obra vas a recibir recompensa. Y parte de esa recompensa es gozo también. En la obra de Dios unos plantan, otros riegan, otros cosechan. Lo importante es que tú y yo seamos hallados dentro de estas filas. Siendo que el tiempo del fin se acerca y que los campos están blancos para la siega, hace bien el cristiano en asimilar las lecciones aprendidas en este mensaje. Tener discernimiento y tener enfoque y una disposición de hacer la obra, y más cuando sabemos que esto va a ser recompensado por Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. La semana próxima avanzamos en el estudio del texto y vamos a ver la sanidad oficiada por Cristo de un oficial, al hijo de un oficial. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, la oportunidad de escuchar tu palabra, ser instruido por medio de ella. Rogamos ahora que tu Santo Espíritu nos recuerde estas 3 lecciones y que siempre podamos ser una iglesia y creyentes que saben discernir tu voluntad, que viven enfocados y que además están conscientes de que hay recompensas para los que hacen tu obra. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar. Gracias, Padre, por este tiempo en Cristo. Amén.